La pintura urbana. La pintura urbana data del año 1425, precisamente en la edad del oscurantismo. Eso apenas fue en el siglo VIII antes de nuestra existencia. La pintura es un hecho fundamental para la expresión de los seres humanos. Cada ser humano tiene su propia expresión, su modus operandi de la vida, cómo ve la vida, cuáles son sus preguntas, cómo, cuándo, por dónde, hacia arriba, hacia abajo, dónde se mete. Es un concepto muy profundo en el meollo de las cosas. La pintura nace con los dinosaurios. Los dinosaurios fueron los primeros pintores en la historia de la pintura moderna. Cuando de hecho los dinosaurios pintaban en las cuevas, pintaban en los valles, pintaban en los lagos, pintaban esas cuestiones del conocimiento que le querían traspasar a los seres humanos. Ya los seres humanos le copiaron a los dinosaurios en las cuestiones pintorescas. Ya ellos empezaron a crear símbolos, a crear sus conceptos de vida, a crear sus historias, a crear sus tragedias, a cómo es la cuestión del principio de la verdad de la vida. Entonces empezaron a dibujar los cavernícolas. De hecho, los cavernícolas empezaron a dibujar con los huesos de los dinosaurios, porque son envidiosos y primero los mataron para que con los huesos y la inspiración de los dinosaurios, ahí empezaron a pintar con los huesos. Empezaban a pintar con los huesos, muchos códices. De ahí los cavernícolas fueron los primogénitos que le enseñaron a los mayas para practicarnos las cuestiones ancestrales, espirituales, metafísicas, gnósticas, filosóficas, astronómicas, matemáticas, pitagorésticas, todo el concepto que nos dejó el legado maya. Posteriormente, en la edad del Renacimiento, Leonardo da Vinci nos mostró esta pintura que les estoy enseñando, esta técnica de alargamiento de las zonas celuloicas de la pintura. La pintura es un arte muy interesante. De hecho, con esa nace el romanticismo. El romanticismo se basa por el amor fundamental, que es el concepto mismo del amor en todas sus expresiones. De hecho, después del romanticismo viene el neoclásico. El neoclásico es el concepto del hombre, de las culturas griegas, de lo pasado, siendo que los griegos en su pintura eran muy perfeccionistas, querían encontrar la belleza. De ahí estos jóvenes vanguardistas del siglo XX, mediados del siglo XX, principios del siglo XXI, se inspiraron en esos principios fundamentales de lo que es el arte urbano. Empezaron a hacer sus caracterizaciones. De hecho, las pinturas, por ejemplo, aquí tenemos un osito. Estos son sus ojos. El joven que dibujó esta pintura se basó en la técnica de Salvador Dalí, en el surrealismo. Él, cuando tuvo sus sueños, quería parecerse un osito, y ya conforme va utilizando las técnicas aquí veo esta técnica muy fina, muy puntiaguda, que la utilizaron mucho los pintores renacentistas. Miró, Stravinsky, Kandinsky,
Baudelaire, y varios del Renacimiento. Es una técnica que se hace muy detallada, que se llama la técnica puntiaguda, que están dibujando a partir de puntitos que se ponen en el dibujo. Así en forma de puntos se hace la pintura. De hecho, los pintores del pasado siglo XVIII, ese fue el principio fundamental de la fotografía. La fotografía viene a partir de los dibujos animados de Walt Disney, que Walt Disney empezó con estas pinturas tomadas del arte urbano para crear sus personajes. Por ejemplo, aquí tenemos al Guasón. En este dibujo se inspiró Jack Nicholson para crear su personaje del Guasón. Sus dientes, aquí es una imitación de los colmillos de los dinosaurios. Sus ojos, sus grafitis. Más tarde, las pinturas abstractas tomaron un fuerte sentido de conciencia en la edad de la vanguardia, de lo contemporáneo, de la modernidad. La vanguardia es la pintura abstracta. Todo esto es una pintura abstracta que nace de los sueños, que nace de las composiciones de los artistas urbanos. Y claro, es una moda de expresión cultural. Esto de hecho es una moda que se expone en la MoMA, que es el Museo del Arte Contemporáneo de Nueva York. De hecho, muchos artistas están expuestos allí con sus dibujos. Son dibujos que los sacan de los libros, que los sacan de las mitologías, que los sacan de las películas. De hecho, son pintores que se ocupan como escenógrafos o pintores de las grandes películas de animación. Por ejemplo, aquí está una clara expresión del lenguaje comunicativo. Esta obra es la principal fuente de las relaciones comerciales comunicativas. Por ejemplo, aquí está el emisor que empieza a dibujar, termina con el receptor. El receptor es el número 23. O sea, toda esta cuestión de jeroglíficos se conjuga con el modo de hablar y el buen gusto de la palabra que deriva en estas pinturas excepcionales. De hecho, Picasso fue un artista contemporáneo, un artista con principios surrealismos. Yo creo que de Picasso vienen estos artistas urbanos. De hecho, es un mural que, por ejemplo, Frida Kahlo ya los quisiera haber pintado, Diego Rivera, Tamayo para sus pinturas. De hecho, hasta los mismos conceptos urbanos se utilizan en la Biblia para dibujar las caracterizaciones o los pasajes. Bueno, algunos me preguntarán cómo defino la pintura. La pintura se define como pintar. Oiga, maestro, ¿y qué le parece la pintura monumental? La pintura monumental es algo muy monumentalista que se inspiró en los dibujos de la primera torre en Latinoamérica. La pintura es como base para los rascacielos de Nueva York. Es la pintura monumentalista de los monumentos bien altos. Está usted recalabaza. Sé que estoy bien calabaza, pero de las calabazas nace la sabiduría. O se van a agüitar